Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Gracias, Señor, porque podemos adorarte desde acá en la tierra, Señor. Desde acá en la tierra podemos adorarte, podemos glorificarte, Señor, en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Gracias por la vida, gracias por el existir. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí nos has, Señor, fortalecido. Gracias, Padre, y nos seguirá fortaleciendo, porque tú eres fiel. En esta noche, Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor, Dios mío. Aleluya. Bendito, bendito, bendito Salvador. Bendito Cristo, bendito Salvador. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno de toda la alabanza. Tú eres digno de toda la alabanza, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, Dios mío, en esta hora. Muévete obrando sobre cada uno de tus hijos. Muévete obrando en tu iglesia. Muévete obrando en tu iglesia, Padre. En esta hora te pedimos por todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Obra, obra en esas vidas, obra en esas vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta noche, Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestro ser, que hables a nuestro ser, que hables, Señor. Oh Dios mío, que esa palabra corra y sea glorificada en aquello que tú quieres, Señor, que se glorifique, que esa palabra corra, Señor, que esa palabra cumpla tu propósito, Señor, que esa palabra pueda redarguir, pueda corregir, pueda instruir, Señor, puede exhortar, que esa palabra pueda, oh Dios, restaurar vida, que esa palabra pueda, oh Dios mío, llenar los corazones, que esa palabra pueda impactar nuestras vidas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Esta hora, Padre, gracias, Señor, para siempre es tu misericordia, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria y honra a ti, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Un poco frillito, pero está rico. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a irnos, hermanos, a la palabra de Dios en esta bendecida tarde. Libro de San Mateo, capítulo 14. Libro de San Mateo, capítulo 14. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Yo sé que el día de ayer se les hizo dificultoso ir al evento. Amén. Pero estuvo bueno. Gloria a Dios. Estuvo buenísimo. Aleluya. 14 de San Mateo, verso 26, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy,
no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. Aleluya. Pueden sentarse esta tarde. Gloria a Dios. Tremenda palabra de Dios. Aleluya. Amén. Tremenda palabra. Esta noche vamos a meditar en la palabra. Vamos a meditar sobre el tema: los temores paralizan. Como dije, Los temores paralizan. los temores paralizan. Lo vuelven paralítico a uno. Los temores lo vuelven a uno, hermanos, miedoso, ¿verdad? Los miedos. Aleluya. Los miedos, hermanos, paralizan. ¿Sabían ustedes que el miedo no existía? Amén. ¿No sabían que el miedo no existía? El miedo no existía. Gloria a Dios. Porque Dios, el carácter de Dios es un carácter que no tiene miedo. Y ese mismo carácter Dios puso al hombre. Por eso es que en el huerto del Edén nosotros encontramos que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, desde el punto de vista, hermanos, de la palabra de Dios, tenía el mismo carácter de Dios el hombre. Y como Dios no tiene miedo, y como Dios no tiene temor, tampoco el hombre tenía miedo. Gloria a Dios. El hombre, hermanos, estaba solo en el huerto del Edén y no tenía miedo. El hombre estaba solitario en el huerto del Edén, en un gran planeta que se llama Tierra, y no tenía miedo. Estaba rodeado de leones, estaba rodeado de tigres, estaba rodeado de osos, estaba rodeado de jaguares, estaba rodeado de todas las bestias del campo, pero no tenía miedo. No tenía miedo. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué? ¿El porqué del miedo hoy? ¿Por qué del miedo, hermanos? En este pasaje que hemos leído, encontramos, hermanos, que el Señor les dijo: váyanse adelante. Y Él se fue a orar a un monte, dice la palabra de Dios. Y Él los mandó. Y se montaron a la barca. Y a medio mar iban cuando se vino una gran tempestad. Una tempestad extraordinaria, hermanos, que o no era tempestad, sino que Jesús se le apareció. Pensaba que estaba hablando del Gadareno. No, sino que se les apareció el Señor. Amén. La tempestad que tenían era de miedo. Y el Señor, hermanos, se les aparece. Y se les aparece en la noche. Amén. Se les aparece y dice ahí la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Y los discípulos, dice, gloria a Dios. Y los discípulos
Verso 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces ¿de qué? De miedo. De miedo. Y mire el verso 25, dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. De las 6 a las 9 es la primera vigilia. De las 9 a las 12 es la segunda vigilia. De las 12 a las 3 es la tercera vigilia. De las 3 a las 6 es la cuarta vigilia. O sea que el Señor les apareció prácticamente como de las 3 en delante. Les apareció el Señor en el mar. Porque dice en la cuarta vigilia. Gloria a Dios. O sea, eso quiere decir que cuando nosotros hacemos vigilia, hacemos dos vigilias. O una. Empezamos a las 9 y terminamos a las 12, una, ¿verdad? Y la otra pues ya la hemos hecho. Gloria a Dios. Entonces, a esa hora aparece el Señor. O sea, cualquiera, hermano, cualquiera. Cualquiera ve a una persona vestida de blanco andando en el mar y usted está en un barco y de presto ve la silueta de esa persona que va caminando por las aguas. O sea, es increíble. O sea, es increíble porque, hermanos, la ley de la gravedad no se puede violar, pero el Señor sí. Amén. El Señor sí, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él las ha creado. Y entonces iba caminando y era hermanos, completamente oscuro, pero se alcanzaba a ver. Y dijeron cuando lo vieron: ¡un fantasma! Gritaron. Dice que gritaron ¿de qué? De miedo. ¿Alguna vez te has sentido un miedo así bien macabélico? ¿Alguna vez has sentido un miedo que lo abraza? Un miedo que lo absorbe, un miedo que terrible. Gloria a Dios. Así estaban ellos. Dice: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Voces de miedo. Tremendo. Gloria a Dios. Y dice: pero enseguida, rápido, Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire qué lindo cómo es Dios, hermano. Que al ver la situación, que ellos estaban confundidos, que al ver que ellos estaban aturdidos, que ellos estaban, hermanos, dice turbados, ahí dice turbados, se turbaron, estaban turbados, hermanos. Me imagino que hasta calentura les ha de haber dado a algunos del miedo. Estaban turbados y el Señor les dice: no temáis. Qué precioso, porque esa es una de las palabras más maravillosas en la palabra de Dios. Amén. Entonces, más adelante dice que, ahí dice que Pedro le dijo: Señor, si eres tú. O sea, no creía. Pedro no creía que fuera él, definitivamente así, vea. Él quería una señal. Él quería saber realmente que si era él. Y le dice: Pedro, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Y se tira de la barca. Se tira de la barca Pedro. Y lo extraño que es, empezó a caminar en las aguas. No ha habido, aparte de Jesús, no ha habido otro ser humano que haya caminado sobre las aguas. Y mucha gente ha criticado a Pedro. No, que bárbaro Pedro. No, es que Pedro le falló la fe.
Por lo menos caminó. Y el que dice que le falló la fe, no camina ni en un charco. Le falló la fe, no, es que Pedro. No, Pedro caminó. No ha habido otro hombre, no ha habido otra persona que camine en las aguas. El único que ha caminado es Pedro, aparte de Jesús. Caminó. Y oigan como dice la Biblia. Dice, y él le dijo, verso 29, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero mira qué tremendo. Pero al ver el fuerte viento, había un fuerte viento. Dice, ¿tuvo qué? Miedo. ¿Qué tuvo Pedro? Miedo. Miedo. Y el miedo lo paralizó y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Amén. Tremendo pasaje. Dije, hermanos, al principio que el miedo no existía al principio de la creación. No encontramos un versículo que diga que existía el miedo. Amén. Cuando Dios creó todas las cosas, creó al hombre, no existía el miedo. ¿Cómo es que el miedo aparece? ¿Cómo? ¿Cómo es que el miedo viene y, hermanos, se posesiona del ser humano? Gloria a Dios. ¿Dónde se originó, hermanos, el miedo? Que hoy ha hecho tanto daño a la raza humana. El miedo, hermanos, se originó por causa del pecado de Adán y Eva. Ahí se originó. El miedo se originó en el pecado de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versos 9 y 10 dice la palabra de Dios. Oiga bien cómo dice la palabra. Génesis 3, 9 y 10. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? Y tuve miedo. Ahí se originó el miedo. La primera parte, la primera escena del miedo está ahí. Dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Entonces ahí se originó. Pero ¿por qué tiene miedo hoy? ¿Por qué tiene miedo a Dios? Porque había cometido pecado, porque había cometido una falta, porque había desobedecido a la voz de Dios. Entonces le cayó el miedo. Y el miedo, hermanos, es ocasionado por el mismo Satanás. Amén. El miedo no es de Dios. El miedo, hermanos, no es de Dios. Por eso cuando nosotros tengamos miedo, reprendamos todo miedo, porque el miedo no depende de Dios. El miedo es, hermanos, una causa del pecado y de Satanás. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermanos, en la Biblia encontramos 68 veces el miedo. Y la palabra temor se encuentra 189 veces. Pero Dios dice, no temáis. Y esa palabra está buena. Y esa palabra, no temáis, aparece 77 veces en la Biblia. Que Dios dice, no temáis. Amén. Esa palabra aparece en todas las acciones. Cuando Moisés estaba en dificultades, le dijo, no temáis.
Amén. Cuando el pueblo estaba atribulado, Moisés utilizó esa palabra también. Esa palabra la utilizó Moisés para animar al pueblo y le dijo: no temáis. No temáis y ved la salvación que Dios hará hoy. Los egipcios le dijo, profetizó, Moisés profetizó ahí, le dijo: los egipcios que hoy ves, nunca más los volveréis a ver. Era una profecía que estaba dando. Porque, hermanos, Moisés no era solo un líder. Moisés dice en la Biblia que era profeta. Amén. Moisés era profeta. No era cualquier persona. No era cualquier personaje, hermanos, que iba guiando al pueblo. No, era profeta. Allí profetizó. Le dijo: los egipcios que hoy ustedes miran, nunca más los volveréis a ver. Y así pasó. Dice que cuando pasaron al otro lado, nuevamente, hermanos, levantó su vara y las aguas empezaron a unirse, hermanos, y el ejército de Faraón quedó atrapado en el mar Rojo, y ahí se murieron. No se salvó ni uno. Solo se salvó Faraón, porque él no se metió. Él estaba esperando a ver qué iba a pasar. El único que se salvó fue Faraón. Amén. Entonces, hay muchas clases de miedo o temor en la vida. Hay muchas clases de miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a los espantos, miedo a las películas de terror, miedo a manejar. Hay gente que le da miedo manejar y no aprende porque tiene miedo a manejar. Hay miedo a volar en un avión. Hay miedo. Hay miedo, hermanos, ¿en qué dirán? Hay muchas clases de miedo. Pero esta noche vamos a meditar sobre 3 clases de miedo, hermanos, tremendos. Y el primer miedo, hermanos, es el miedo al fracaso. El ser humano le tiene miedo al fracaso. Amén. O sea, el ser humano no quiere fracasar. El ser humano quiere ir hacia adelante. Nadie, hermanos, que va corriendo en una meta va con el pensamiento de fracasar. O el que, hermanos, está jugando, como dijo Pablo, el que juega al fútbol, él no va pensando en perder. Todos están pensando en ganar. Nadie está pensando en ser fracasado. Dice la Biblia en Jueces 4, verso 8 al 10, encontramos una escena en el cual había un general del ejército que tenía miedo. Amén. Miedo al fracaso. Jueces 4, 8 al 10 dice: Barab le respondió: si tú fueses conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barab a Cedes, y juntó Barab a Zabulón, a Nectalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. O sea, ¿qué es lo que tenía Barab? Tenía miedo al fracaso. Él
consideraba que si él solo iba a la batalla, probablemente iba a fracasar. Era miedo al fracaso. Por eso es que le dijo, mira, le dijo a Débora, si tú no vas, yo no voy. Tú tienes que ir conmigo. Porque el hermano se consideraba que no podía ganar esa guerra. Porque si Sara no era un general así, de esos generales que no había experimentado. Si Sara era un general experimentado en la guerra, había ganado batallas, había peleado grandes batallas. No era fácil este general. O sea, para enfrentarse a ese Sisara no era fácil. Entonces Barak, hermano, tenía miedo al fracaso. Gloria a Dios. Tremendo. El miedo, hermanos, al fracaso es una emoción universal que puede limitar significativamente el desarrollo personal y profesional en la vida del hombre. Muchas veces, hermanos, la batalla se gana o se pierde en la mente. En la mente. Y aquí comienza. La batalla se gana o se pierde en la mente. Y si usted ya perdió la batalla en la mente, ya perdió. Y si usted ya ganó la batalla en la mente, la va a ganar. Porque, hermano, hay poder en el pensamiento. Hay poder en nuestra mente, gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando la persona, hermanos, empieza a pensar, no, voy a fracasar? Desde ya, o sea, no ha empezado algo, no ha empezado el proyecto, algo que va a hacer, y ya está diciendo que va a fracasar. O sea, ya está fracasado. Amén. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, declaremos algo, tenemos que declararlo hecho ya. Hecho. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que fue hecho, hermanos, era algo de lo que no se veía. O sea, que Dios lo ubicó. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensemos para vencer el fracaso al miedo, tenemos que aferrarnos a la fe, lo que el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe. O sea, si Pedro hubiese mantenido su fe, no se hubiese hundido. Si Pedro no le hubiese dado lugar al miedo y a la duda, hubiera llegado donde el Señor caminando. Pero el miedo lo paralizó. Aleluya. El miedo, hermano, lo paralizó cuando vio el viento fuerte. Gloria a Dios. Y hay mucha gente que se paraliza porque tiene miedo. Y dice, nunca podré lograrlo. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que tener una mente positiva, hermanos. Positiva. Positiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios positivo. Dios nunca premió a los negativos. Dios nunca, hermano, habló bien de los negativos. ¿Se acuerdan de los 12 espías que fueron a espiar la tierra prometida? Entre ellos iba Josué y Caleb. Los 10, aparte de Josué y Caleb, dijeron, no, hombre, esa tierra es rara, esa tierra traga a sus moradores. Mire qué tremendo. Dijeron, esa tierra traga sus moradores. Y allí dijeron, hay unos gigantes que a la par de ellos somos nosotros como langosta. ¿Y sabe cómo era el porte de la langosta? La más grande así, la langosta, o sea, el chapulín. O sea, ellos se consideraron, hermanos, bien bajos ante los gigantes. Aleluya. Entonces, ¿Dios los premió a ellos? No. Dios, hermanos, los destruyó, los mató. Y hermanos, a todo Israel
Tuvo que andar, hermanos, errante por el desierto hasta que se cumplieran 40 años. Amén. 40 años. Porque ese era el periodo de días que habían tardado ellos, 40 días en espiar la tierra prometida. Entonces, un día por año les puso Jehová. Un día por año. Hasta, hermanos, que se muriera el último de los viejos. Pero ¿qué pasó? Hermanos, Josué y Caleb decían: no, vamos, el Señor nos lo va a entregar, vamos, ya la tenemos, esa tierra es buena. ¿Qué pasó con ellos? Dice la Biblia, entraron a la tierra prometida. Los únicos viejos que entraron a la tierra prometida fue Josué y Caleb. Pero allí los otros, hermanos, murieron. Los otros se murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque fueron negativos. Para contrarrestar, hermanos, el miedo tenemos que ser positivos. Positivos, aleluya. Y aparte que tenemos un Dios poderoso, la Biblia dice que todo es posible si podemos creer, aleluya. Bendito Dios. Entonces, hermanos, no hay que tener miedo al fracaso, sino que hay, hermanos, que darle, hay que seguir adelante. Gloria a Dios. Amén. Miedo, hermanos, al rechazo. San Juan 15, 18, dice la palabra de Dios. San Juan 15, 18, dijo el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aleluya. Tremendo. O sea, como quien dice, no le teman al rechazo. Como quien dice el Señor, no le teman. Si los rechazan, si los abandonan, si los aborrecen, a mí primero me han aborrecido. A mí primero me han aborrecido. Entonces, si el mundo dice os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Aleluya. El miedo, hermanos, al rechazo es una de las barreras emocionales más comunes que impiden a las personas alcanzar sus objetivos, sus sueños y relacionarse de manera auténtica. Amén. Porque el que tiene miedo al rechazo siempre anda buscando la forma, hermanos, de que lo acepten. No es que alguien nos acepte, no, es que usted, hermano, Dios lo creó así. O sea, usted tiene una personalidad. Usted tiene una personalidad que Dios lo ha hecho, una identidad. ¿Por qué andar buscando ser aceptado por los demás? Por eso es que el Señor dijo, hermanos, o el salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el ser rechazados, si vamos a buscar trabajo, me van a rechazar. Si vamos a cualquier cosa que vamos, a veces vamos pensando en el rechazo, ¿qué van a decir? No me lo van a dar. Así. Entonces, eso es miedo al rechazo. El temor a no ser aceptado puede, hermanos, paralizarnos y evitar que tomemos riesgos necesarios para nuestro crecimiento personal. Hay algunos factores, hermanos, que contribuyen al miedo al rechazo. Por ejemplo, experiencias pasadas dolorosas, situaciones de rechazo en la infancia, en la adolescencia. ¿Sabía usted que cuando un niño es rechazado en su niñez, nunca se le olvida? Y cuando va a la escuela,
y lo rechazan en la escuela, le hacen bullying, como dicen aquí, no se le olvida. No se le olvida. Viene esa situación en su vida, en su mente, cada vez que se acuerda. Entonces, situaciones de rechazo, hermanos, en la niñez, en la adolescencia, pueden generar inseguridades en la vida de la persona. Bajo autoestima. La bajo autoestima es la creencia de que no somos lo suficiente buenos. Nos hace temer la desaprobación de los demás. Amén. La baja autoestima. Y así vive la gente hundida ahí. Y como tiene una baja estima, no puede mirar a los ojos de las demás personas. Solo anda agachado porque su estima la tiene baja. Y ese es, hermanos, las consecuencias de el miedo, hermanos, a ser rechazado. Gloria a Dios. Entonces, otros hermanos que quieren que se haga las cosas a perfección y como quieren que se haga a perfección y nunca lo logran. Nunca. Amén. Queremos que todo salga bien y evitamos intentarlo por miedo a fallar. Necesidad de validación externa. O sea, buscamos constantemente la aprobación de los demás en lugar de confiar en nuestro propio juicio y confiar y depender de nuestro Dios. Amén. Hay gente que siempre anda buscando la aprobación de los demás. Entonces ese es miedo al rechazo. Ellos no quieren sentirse rechazados. Entonces el cristiano, hermanos, no necesita la aprobación de los demás, necesita la aprobación del Dios Todopoderoso. El cristiano necesita, hermanos, la aprobación de Dios. Y el Señor ya nos dio su aprobación. Aleluya. Entonces, ¿cómo superar, hermanos, el miedo al rechazo? El rechazo, hermanos, no define nuestro valor. Nosotros valemos. Amén. Porque muchas veces, hermanos, la gente cuando es rechazada dice, me rechazaron y nunca les pasa. Y viven con eso, soy rechazado. O sea, el rechazo no define nuestro valor. Nosotros tenemos un valor, hermanos, extraordinario. Un valor, hermanos, que nadie nos lo puede dar. Un valor que, hermanos, Dios nos ha dado. Aleluya. Entonces, el rechazo no define nuestro valor. Ser rechazado en una situación específica no significa, hermanos, que no seamos lo suficientemente buenos. Amén. No significa, hermanos, que si hoy nos rechazaron, es que no sirvo. Que fui al evangelismo, pero me rechazaron todos y ya no vuelvo a salir. Eso no significa que usted no es bueno para evangelizar. Eso no significa que usted es malo para hacer eso. No. Gloria a Dios. Ese es parte, hermanos, lo que Jesús dijo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido primero. Amén, aleluya. Si el Señor, hermano, lo aborrecía, medio mundo. O sea, si usted dice, no, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo me hubiera unido al Señor. A saber si no hubiera sido de los contrarios. Amén. De los que eran contra Jesús. Porque Jesús tenía muchos enemigos, hermano. Muchos enemigos tenía el Señor. Y sin hacerles nada. Gloria a Dios. Entonces no tomemos, hermanos, el rechazo como algo personal. Muchas veces las razones del rechazo tienen más que ver con la otra persona que con nosotros.
O sea, depende, hermano, la situación que está viviendo la otra persona. A lo mejor esa persona está viviendo momentos difíciles, como nos contaba una experiencia, hermana Yamilet, con unas personas que un día lo rechazaron. Amén. Pero después la persona se disculpó, porque dije, venía estresado y tantas cosas, y ver a otras gentes en mi hogar. O sea, no es por nuestra propia condición a veces el rechazo, sino tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver, hermanos, con su temperamento, o su tribulación, o su problema que anda la otra persona. Amén. Y por eso es que hay rechazo. Amén. Cada rechazo, hermanos, tiene que ser una oportunidad. Una oportunidad. Amén. Para avanzar, gloria a Dios. O sea, si alguien lo rechazó, el siguiente. Y así. O sea, una oportunidad más. Hay que aprender, hermanos, de la experiencia y usarla para mejorar. Entonces, hermanos, reconocer que si el Señor Jesús, hermanos, lo menospreciaron, fue rechazado. Imaginen que el Señor llega al mesón. María y José llegan al mesón buscando un cuarto para dar a luz en la fiesta. Y cuando llegaron al mesonero, no había ni uno. Ahí se muestra el primer rechazo a Jesús. Fue rechazado a poder estar en un lugar bueno, y era tiempo de frío. Era tiempo de frío. Y lo mandaron allá. Alguien tenía un establo, y ahí nació el Salvador. Imagínense, si el Salvador fue rechazado, si el Salvador, hermano, fue rechazado por los judíos, fue rechazado por, hermanos, los principales sacerdotes, y si el Salvador fue rechazado, hermanos, por los gobernantes, cuánto más nosotros. Aleluya. Así es que tenemos, hermanos, ejemplos de nuestro Señor, que no importa el rechazo. Amén. No hay que tenerle miedo al rechazo, gloria a Dios. Miedo a los cambios. Romanos 12:2 dice la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Muchas veces la gente tiene miedo a los cambios. ¿Qué pasará en este cambio de presidente? Gloria a Dios. La gente está temerosa hoy en día. ¿Verdad? Pero yo les digo, la gente ya sabía que el hombre ya había dicho que iba a deportar a medio mundo. Ya había dicho. Amén. Entonces ya estaba dicho. Y muchos lo apoyaron. Y muchos hispanos dieron su voto. Pero estaban ciegos, ¿no? O sea, no es que estaban ciegos, sino que era la voluntad de Dios, pues. Sí, porque, o sea, todos los reyes, hermanos, y los presidentes de la tierra son elegidos por un propósito de Dios. Amén. Por un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando hermanos, el pueblo de Israel estaba en Gosén, estaba tranquilo. Estaba, hermanos, felices por estar en Gosén. Pero no era la tierra de ellos, Gosén. Dios no quería que estuvieran en Gosén. Dios quería que estuvieran en Canaán. Y entonces, para, hermanos, desmovilizarlos de ahí, para moverlos de ahí, Dios tuvo que poner mano dura.
Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos bien cómodos, nosotros estamos bien tranquilos, pero Dios tiene que usar algo para movernos. Dios tiene que utilizar un medio para que nosotros, hermanos, no estemos de esa manera y que demos el otro paso, que demos, hermanos, otro peldaño. Y Dios tuvo que apretar un poco a Israel para que sintieran el deseo de salir de Egipto, porque estaban cómodos. Amén. Mucha gente estaba cómoda, pero los vino a poner incómodos. Y hoy la gente está incómoda. Y por esa causa, por el miedo, muchos están en sus países ya por el miedo. Amén. Porque el miedo, hermanos, hace estragos. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Paz. Paz, tranquilidad. Si toca, toca. Si no, pues seguimos aquí en esta bendición. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, el miedo a los cambios. Y el Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Hay que transformaos, hay que cambiar. Hay que cambiar, hermanos, de forma. Mucha gente cambió hoy en día. Al ver la situación cambió. Hermanos, vendieron sus bienes, vendieron sus trocas de trabajo y hoy se mueven en las que se mueven para salir a viajar, ¿verdad? Las personales, esas las andan. Hoy hay mucha gente que anda trabajando en sus trocas personales, o sea, en las que salen a pasear, pues, ahí andan todos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban parando mucho las venes. Y entonces es un cambio que tuvieron que hacer. Amén. Entonces, pero hay miedo en los cambios. Gloria a Dios. El miedo al cambio, hermanos, es un tipo de cambio que paraliza, que nos impide avanzar, aunque sepamos que el cambio es necesario para nuestro bienestar y desarrollo. Todos somos capaces, hermanos, de adaptarnos a los cambios. Todos somos capaces, ¿sí o no? Si no, vea para el tiempo de la pandemia, tuvieron que ponerle bozal a toda la gente, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Le gustaba? ¿Le gustaba andar con ese bozalito? ¿Va que no? Le gustaba. Pero había ¿qué? O sea, cambios. Hubo un cambio por causa de la pandemia. Andar, hermanos, ese tapaboca. Gloria a Dios. Y en realidad nunca me ha gustado esas cosas a mí. Pero tenía que. Porque así era la ley. Amén. Había una ley que había que ponérselo. ¿Y qué? Si usted iba a cierto lugar y no llevaba de eso, le daban ahí. Póngasela. O sea, usted iba tranquilo, ¿verdad? Sin esa cosa. Pero ahí tenían para darle. O sea, póngasela. Y usted a 6 pies de distancia a la otra persona. Era una ley. Entonces, los cambios, hermanos, son tremendos y hay miedo a los cambios. Pero nosotros somos capaces de adaptarnos a los cambios. Aleluya. Cualquier cambio que venga en el mundo, cualquier cambio que venga en el planeta, nosotros somos capaces de adaptarnos a los cambios. Amén. Aleluya. Los miedos, hermanos, siempre estarán latentes en la vida diaria. Pero como cristianos, nosotros, hermanos, debemos de saber que segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice, como dice la palabra de Dios, aleluya. Nosotros los cristianos, Dios nos ha dado el poder de contrarrestar, hermanos, esos miedos. ¿Qué dice segunda de Timoteo 1:7? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué nos ha dado el Señor? Poder. Poder. Cada uno de nosotros tenemos poder. Poder. Aleluya. Tenemos, hermanos, poder. Tenemos amor y tenemos dominio propio. Así es que no le vamos a tener miedo a nada. No le vamos a tener miedo a lo que pase, a lo que venga. No le vamos a tener miedo porque Dios está con nosotros. Dios está como poderoso gigante alrededor nuestro para ayudarnos, para guiarnos. Aleluya. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.